Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta séptima temporada donde pues platicamos los tips y cómo es vivir dentro de la universidad. Y el día de hoy traigo conmigo a una chica de la carrera de Administración Industrial en la UPIXA. Así que pues, ¿qué opinas? ¿Comenzamos? Comenzamos. Vamos para allá. Bueno, yo soy Ivonne Sotelo, soy de la escuela de UPIXA, de la carrera de Administración Industrial y estoy cursando el 5º semestre de la carrera. Mucho gusto, Ivonne, y me alegro mucho de verdad que ya podamos platicar. Ya llevamos que como un par de meses, ¿no? Quedando, o tal vez más. No sé. Sí, gracias por invitarme Sí. y tener la paciencia, como dices, ¿no? De que teníamos tratando de cocinar esta plática ya y no se había dado, pero por fin Ya por fin. aquí Sí. y todo muy bien. Y yo muy feliz, ¿no? Que estés aquí y qué bueno, no sabía que tú vivías por Ciudad, bueno, por allá, por Ecatepec, y la verdad, Así es. somos casi vecinos, ¿no? Nos hicimos casi el mismo trayecto. Probablemente me llevaste un metro. No, tal vez me esperaste Sí. como 5 minutos, tal vez. No, como 3 minutos, sí. Sí, tal vez ibas en el metro que adelante del mío. Oh, sí. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de tu historia de vida. Quisiera saber, ¿por qué decidiste estudiar administración industrial aquí en la UPIXA? Fíjate que, siendo totalmente sincera, Uh-huh. de entrada pues fue por convicción. Ok. No, la verdad es que me gusta mucho la escuela y me gusta mucho adquirir conocimiento de muchas maneras. Uh-huh. Entonces la forma en la que yo pude razonar que se puede adquirir ese conocimiento pues es estar inscrito en una escuela formal donde te brindan la educación académica. Y en el Politécnico. Así es. Entonces, pues justo cuando ya todos los jóvenes estamos entrados en esta etapa de las convocatorias, yo decidí aplicar al Politécnico en Zacatenco. En la ESIT me habías dicho. Ajá, así es, pero no me quedé. Y el año siguiente, como esa era mi convicción, como te lo digo, Uh-huh. y era mi idea. Quería ser Politécnico. Exacto. Uh-huh. Un amigo me dijo, mi mejor amigo me dijo, aplica en UPIXA, porque mi amigo era de UPIXA. Ok. ¿Qué estudió? Él estudió Administración Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. Ajá. Y me dijo, aplica a UPIXA, siempre van a recibir en UPIXA a alguien. Y Ajá. me dijo, hay sobrecupos siempre, y siempre Claro. llevan a todos los jóvenes que se quedan hacia allá. Ajá. Y entonces ahí fue un poco entre convicción y circunstancia, Claro. porque dije, sí quiero estudiar, pero quiero entrar. Sí, claro. Y entonces, si esta facilidad me permite entrar y llegar más rápido, pues vamos a hacerle caso al amigo. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, este año voy a aplicar alguna carrera de UPIXA. Ajá. Y dije, pues como no se pudo en la ingeniería, en el Politécnico, porque esa es la verdad. Sí. O sea, tampoco fue así como que mi sueño es ser una ingeniera de no sé qué, no, yo solo quería estudiar. Y el Politécnico, Y el sí. Politécnico tenía muchas, yo quería tener la oportunidad de hacerlo ahí. Uh-huh. Entonces dije, pues, ¿qué carrera queda en UPIXA? Sí. Pues vamos a aplicar para Administración Industrial. Ok. Entonces, por eso te digo que fue entre convicción y circunstancia, porque dije, Administración Industrial, vamos. Sí, claro. Este, Convicción por el Politécnico, ¿no? Tal vez circunstancias por la UPIXA. exacto. Y Ajá. efectivamente, como voz de profeta mi amigo, se cumplió y efectivamente me quedé desde la primera vez y en mi primera opción, que fue Administración Industrial, y por eso estoy aquí en UPIXA. Qué bueno. ¿Y cómo te fue en el examen? Fíjate ¿Nervios? que las circunstancias fueron totalmente... yo decía, si no paso este examen es porque de plano no soy buena y esto no es para mí. ¿Por qué? Se viene justo la pandemia en el 2020, aquí llegó a México a principios del 2020, por ahí de marzo, y las convocatorias salen en enero, donde aproximadamente el examen para aplicación fue en mayo, Uh-huh. ajá, y entonces se viene la pandemia en marzo,
hay toda una serie de incógnitas, de miedo incluso, Sí, de claro. qué va a ¿Qué pasar. va a pasar? Claro. Así es. Y entonces, pues se quedó así como que un poco suspendido en el aire la situación de los exámenes, y por eso escuchaba y se rumoraba que en la UAM, por ejemplo, los estaban haciendo los exámenes en línea, sí. y en el Politécnico, no ¿También fue en sabían, línea? Ajá. algunos creo que sí, pero entonces, Ajá. como ya no se aplicaron en mayo por toda esta situación, porque se veía muy crítico que cerraron absolutamente todo, que muchas personas quedaron desempleadas, entonces yo dije, creo que no va a haber examen, o sí, o en línea, y todo era antes muy incierto. Claro, ¿no? sí. Antes de llegar a esta nueva normalidad. Ajá. Y entonces sale un comunicado donde retrasan el examen hasta agosto, me parece. Y dije, no, bueno, es una super ventajota de meses más para seguir estudiando. Claro. Por eso yo decía, ya si no me quedes porque no es para mí. Sí. Entonces dije, si no la armo es porque de plano no estudié, porque casi te están dando la ventaja de otros meses más de 3 meses. preparación para que sigas preparándote. Y entonces eso me ayudó a no ir tan con esos nervios que claro, más siempre tranquila, ¿no? tienen. Ajá, entonces dije, tengo que estudiar más, tengo que aplicarme más, tengo que disipar las dudas. Yo en mi caso fui totalmente autodidacta porque no me pagué ningún curso ni me metí a nada. Sencillamente buscaba un video en YouTube, buscaba un libro, o ya tenemos la biblioteca en la palma de nuestra mano con el dispositivo. Entonces cualquier duda yo dije, la tengo que disipar porque me están dando mucha ventaja. Y ya así de plano, tú o sea, quienes estuvimos en ese tipo de examen, que ahorita estamos en la carrera, y de repente salimos con que nos dieron más ventaja de estudiar y no aprobaste el examen, híjole, sí. Yo me iba a sentir muy, horrible, muy mal. ¿no? Sí, claro, exacto. Claro, entonces, yo por ese tipo de circunstancia que pasó, no sentí tantos nervios. Y dos, no sé si ese año el examen, ahí sí fíjate que no sé qué onda con el examen, no sé si es uno para todos, independientemente si vas para ingeniería o vas para licenciatura, no lo sé, pero en mi experiencia, ese año el examen estuvo sumamente sencillo. Fácil. Para mí. ¿Qué estudiaste? Porque venían 50 preguntas, creo que eran 120 aciertos, 120 preguntas. Sí, eran 120. Y no recuerdo muy bien los aciertos que solicitaba mi carrera, okay. Pero 50 preguntas eran de comunicación, entonces yo dije, 50 preguntas regaladas. ¿De comunicación? Sí. Y las demás iban a desarrollar o se iban a desplazar entre matemáticas, física, química. Okay. Y las lógicas matemáticas, que siempre son las primeras que aparecen, sí, claro. ¿no? Pero 50 de comunicación, y yo dije, Dios, por eso yo decía, si no paso, ya es porque de plano me voy a sentir, la verdad, bien torpe y bien burrita. Sí, te va a desmotivar bien cabrón. Y entonces 50 preguntas prácticamente regaladas de comunicación, dije, no, este examen está muy sencillo. Y creo que hoy, recordando hace unos ayeres cuando lo tomé y comparándolo con algunos compañeros que, híjole, que hay compañeros que dices, ¿qué hacen aquí todavía? Okay. Me retomo a ese tiempo y digo, es que el examen estuvo muy fácil. Sí. Estuvo sencillo desde mi perspectiva, porque ya te había comentado que había aplicado para Zacatenco y no pude. Sí, es que los exámenes son diferentes, ¿no? Porque en ingeniería textil te vienen muchas matemáticas, supongo. Exacto. Entonces el examen me fue sumamente difícil y al no estar aprobada yo dije, chin. Y cuando lo intenté en UPIXA y estuvo totalmente sencillo, dije, entre que te dieron más tiempo de estudiar porque el examen se retrasó y entre que estuvo relativamente sencillo, dije, no, ya, si no me quedo ya de plano. Sí, ¿no? Pero sí, efectivamente me quedé en mi primera opción desde la primera vez y aquí estamos todavía dándole. Sí, no manches, ¿y cómo fue tu impresión cuando te dieron los resultados? ¿Estabas muy nerviosa? ¿Cómo? No quería verlos porque soy medio cobarde. Sí. Y entonces recuerdo que muy temprano me levanté y pues lo primero que quieres hacer es revisar la ansiedad, teléfono. ¿No? Sí, pero yo no quería, yo era así como que quería abrir la página desde el dispositivo y no verlo, pero a la vez abrirlo y así, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que una de mis mejores amigas me dijo,
revisa tus resultados porque ya salían, ¿no? Ella sabía en qué fecha tenía yo que revisarlo, ¿no? Y fue así como de, no Ya me sé, digas, pero ajá, ya sé, yo no quería, No me presiones, ¿no? no quería que fuera lo primero que iba a hacer en mi día, y ella así como de, oye, tus resultados, ¿eh? Sí, claro. Ella, porque yo tenía este miedo de, es que si no soy aceptada y le digo que no, de por sí ya lo mal que se siente uno consigo mismo cuando no se cumplen ciertas expectativas, Claro. y dos, cuando lo transmites con las demás personas, sientes como si tuvieran una especie de lástima por ti, y es así de, ay, no te preocupes, y vienen un montón de comentarios de consuelo que no te sirven Sí, para claro. nada. Sí. Entonces, no quería verlo, pero dije, híjole, pues ni modos, tengo que hacerlo. Algún día lo tienes que hacer, ¿no? Y tengo que salir de dudas Sí. rápido. Y sí, efectivamente, pues tuve que hacerlo primero, que fue revisarlo. Sí. Y cuando lo veo, aspirante Seleccionado, no lo podía creer y me sentí muy contenta. Recuerdo casi que pegó brincos en la cama. Claro. Y al primero al que se lo comuniqué fue a mi hermano, Uh-huh. que es mi familia directa, más cercana. Y entonces se lo comuniqué. Él tardó más en responderme, pero mi amiga también. Y a mi mejor amigo, que fue el que me aconsejó entrar a Pizza y que por él estaba ahí, Sí, okay. también fueron las primeras personas que lo supieron. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo, pero a la vez también decía, esto es el inicio apenas. Sí. Pero digamos, ya es una oportunidad, ¿no? Que te da la vida de... Así es, sí. De que ya puedes hacer algo, ¿no? Uh-huh. Algo más. Y bueno, ya entraste a UPIXA y quisiera saber ya dentro de tu carrera, ¿cuál es la diferencia con tal vez ingeniería industrial, ¿no? O tal vez con administración de empresas. Fíjate que necesitaría estudiar las otras dos carreras Ajá. para saber dónde está la diferencia específicamente, pero como estudiante de administración industrial te puedo decir que Uh-huh. al tener la palabra industrial conlleva un poco más de procesos de producción. Sí. Y no solamente verte como tal en una oficina, en un puesto, dando órdenes, sino que incluso también pudieras tener trato con el obrero, Claro. es decir, desde abajo, en una escala de jerarquías, Sí. ¿no? Donde tal vez tú puedas pensar, ay, administración de empresas, pues voy a manejar números, voy a manejar negocios, y entonces voy a tener trato con el gerente, con el director, con el mismo jefe, pero al llevar la palabra industrial, también te involucras en el proceso de la producción, pero de una manera más personal, y entonces eso te ayuda también a mostrar empatía o a tener trato con el obrero. Entonces ya no es tan desde cierto nivel hacia arriba, sino que te puedes incluso llegar a relacionar con todo tipo de las personas que conforman tu empresa o la empresa a la que vayas a llegar a trabajar. Y bueno, ya que sabemos un poquito más la diferencia, cuando entraste a UPIXA, ¿cómo fueron tus primeros días? Pues como seguíamos en pandemia, fue totalmente desconocido para mí. Claro. Y supongo que para muchos de mis compañeros igual. Sin embargo, yo tenía la desventaja de haber estudiado hace un par de años, y entonces yo venía casi completamente ciega y en ceros de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, recuerdo que fue muy curioso porque mis primeras impresiones, híjole, la verdad es que la escuela me estaba revolcando como ola de Acapulco, feo. Sí. Yo recuerdo que al principio, entre los profes que te tenían que mandar correo para conectarse, claro, y ellos dar a conocer desde qué plataforma iban a enseñar, pues algunos desde Zoom, algunos desde Teams, pero a mí me dio en la torre un poco que, ok, sí me conectaba, pero tenías que inscribirte a la clase, por ejemplo en Classroom, claro, o por ejemplo en sí, Teams, ¿no? Había veces que el profesor te agregaba y decía, bueno, este es mi grupo, pero había veces que tú eras el que tenías que inscribirte, ¿no? Ajá, porque, y toda esta modalidad de que a veces entras como invitado a Teams, porque no eres parte del grupo, o sea, todos esos detallitos yo decía, yo no los conocía, sí, ¿no? Yo solo entraba, escuchaba la clase, sí, y daba por hecho que yo era parte de. Claro. Y en tuve algunos problemillas con algunos profesores porque así no era la situación. Claro. Pero yo lo desconocía. Sí. Entonces yo decía, yo entro, hago mi tarea, me lo dicen, pero al momento de calificarme,
no estás en lista, tal vez, ¿no? Ciertos maestros me decían, me decían, ¿no estás en lista? Y yo, claro que sí, cuando usted pasa lista y me nombra, yo digo presente, pero no sabía a qué se refería. Sí, claro. Entonces, para mí sí fue un poquito lidiar con ese rollo. Ajá. Y por lo mismo de que yo no sabía, tampoco pude preguntarle a los compañeros, porque lo de menos era decirle a los compañeros, oye, ¿cómo? Pásame el código de Classroom o algo, ¿no? Pero como yo desconocía todo este ámbito, te digo, algunos sí me habían agregado, pero otros no, y entonces era un poco así como de cómo, no tiene, a la hora de evaluar, era así como de, pues no tengo ningún trabajo tuyo. Y yo, sí los hice. No, pero no los subí a la plataforma o no los metí en tiempo y forma como ellos lo pedían. Para mí fue un gran reto. Fue un gran reto el hecho de haber iniciado de manera virtual. La costumbre, ¿no? O sea, nada más, era más fácil no ir a la escuela, buscar tu salón, sentarte y poner atención, ¿no? Exacto. Y entonces para hacer el primer semestre, donde pues apenas llegas como niño asustado a conocer a gente nueva, profesores nuevos, la verdad es que la pandemia y el hecho de que hayan sido clases virtuales lo complica un poco más desde mi punto de vista. Sí, mucho más. Sobre todo también en lo social, ¿no? Digamos que te esperaste un par de años, ¿no? Para poder entrar a UPIXA, y todavía cuando se normalizó entraste en paro, ¿no? Me parece. Ah, ya sí es. O sea, mala suerte tuviste, ¿no? Sí, oye, tenía un amigo que me decía, oye, me decía en forma de broma, pero no tan broma si lo meditas mucho, me decía, oye, a ti no te van a dar trabajo porque eres generación pandemia, y entonces todo fue en línea, en serio. Y entonces yo decía, sí que me lo dices con mucha broma y porque me quieres mucho, pero en la práctica puede tal incluso que sea así. Puede que tus palabras sean ciertas, porque, gracias, porque hay una deficiencia, creo yo, y nadie estaba preparado. Definitivamente fue una situación que se salió de la manga de vamos a dar clases virtuales y estas son las plataformas que podemos usar y esta es la manera y la mecánica en la que vamos a trabajar, y todo fue así de manera muy improvisada. Seguramente si el sistema educativo hoy en día hubiera planeado que en un futuro se podía tener un evento así, ¿no? Hubiera llevado más tiempo. Claro. Pero por la premura de las cosas y por cómo se estaba dando la situación mundial, tuvo que ser así, y también tanto para los profesores como para nosotros adaptarnos. Sí. Yo recuerdo que en primer semestre teníamos un profesor que no es por demeritar ni nada, o sea, pero el profesor de verdad a veces no sabía literalmente qué botón a la computadora picarle. Y no porque no sepa, pero para todos nos fue desconocida esta situación de modo virtual. No porque no supiera agarrar una computadora, pero tanto fue difícil para el personal docente como para nosotros como alumnos. De hecho. Entonces el profesor nos decía... lo siento, chavuda. Ajá, luego le decíamos, profe, se trabó, profe, ya no lo escuchamos. Y decía, ¿pero qué hago? Se ponía tan nervioso, pobre profesor, que entonces era presa del pánico y decía, se apanicaba y decía, no, ya no puedo dar clase porque se me está trabando, yo no los escucho, ustedes no me escuchan, nos vemos luego. Y en su nerviosismo, en lugar de calmarse, porque todos hablábamos al mismo tiempo, ponga un cable Ethernet, apriete esto, píquele aquí, él decía, él decía, mejor los veo después, porque de verdad fue un gran reto para este lado y para el otro también, llegar a acoplarnos, y como te digo, las deficiencias, yo creo que todavía no se ven. No, todavía no, porque, y fíjate que yo siento que, creo que aquí, por ejemplo, los que entraron en pandemia, siento que tienen un poquito de más de ventaja que los que salieron de pandemia, porque mira, por ejemplo, tú tienes tronco común, se podría decir, materias que relativamente, pues, básicas, ¿no? Que ven. Claro. Y los chicos que salieron que en pandemia son los que ya tienen prácticas, son los que ya tienen laboratorios, o tal vez esas cosas, y siento que ellos tal vez perjudicaron un poquito más. Y bueno, o sea, ¿y tú qué opinas? A ver, ¿tú qué hubieras hecho, digamos? ¿Tú hubieras aguantado un año y medio sin estudiar, otro año y medio, o te llevarías toda la carrera en línea? No, definitivamente no. Sí siento que pisamos en blandito también a su vez, porque aunque tiene desventajas, también tiene muchas ventajas.
la educación en línea, Virtual, ajá. que volvemos al punto, ¿no? Tal vez no se ha aterrizado de una manera correcta, pero si se estructura bien, pudiera llegar a ser una gran opción y funcional. Claro. Lamentablemente pues no se dio así, pero tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Lo que tú comentas es muy cierto. Afortunadamente nosotros, al caer en blandito por ser en línea, teníamos materias de tronco común. Quizá en en cierto semestre o año de la carrera donde nosotros ya tuviéramos que realizar prácticas de manera específica, claro, o desarrollarnos de manera profesional en un área en específico, claro, es ahí donde quizá, como dices tú, yo tenga más ventaja por ser de primeros semestres que aquellos que debieron haberlo visto. Por ejemplo, cuando esto se empezó a componer, aproximadamente yo y mis compañeros nos encontrábamos en tercer semestre. Y empezó un poco a la modalidad de híbridos, a veces te cito para exámenes, pero a veces no, desde tu casa te doy la clase, y estaba muy fácil todo, pero yo decidí no tener ese tipo de materias híbridas por consejo de una profesora que me pareció muy oportuno, y me decía la profesora, mira, ahorita van a haber puras materias de tronco común, no es tan necesario que vengas a la escuela, pierdas tiempo y gastes pasajes. Sí, claro. ¿No? Que para un estudiante, todos me van a comprender, sí, claro, pues es muy importante para nosotros, sí, esos temas. Sí. Entonces, me decía la profesora, no metas materias de, por ejemplo, ya me tocaba tener laboratorios en tercer semestre, y algunos profesores supe que asistían de manera presencial y les pedían a sus alumnos que vayan. Con todos los controles que todavía había un poco sobre la situación. Tu y como ajá, ¿no? y no todos iban, creo que a veces dividían los grupos con todos esos protocolos, pero había un poco de actividad ya de manera física en la escuela o de manera presencial. Pero la profesora me dijo, no metas, y dije, sí es cierto, porque si meto un horario donde debo tener una clase de manera presencial y una virtual, o me tengo que quedar en la escuela, sí, donde el internet también era muy deficiente, claro, o irme corriendo a mi casa, es un relajo. Y entonces, muy atinado el consejo de la profesora que tomé, obviamente, y decidí llevar mi semestre en línea, pero el cuarto semestre, donde ya yo decidí, ahora sí estas materias, sí las quiero aprender en presencial, sí quiero estar físicamente viendo al profesor, resolver mis dudas, o si vamos a ver, no sé, un laboratorio o algo donde de verdad yo tenga que estar tocando, agarrando o viendo, prefiero hacerlo de manera presencial. Ahora sí voy a meter las materias correspondientes porque quiero aprender. Y sorpresa, el paro que nos sorprendió a todos. ¿Cuánto tiempo estuviste en presencial antes del paro? Qué vergüenza, semana y media. No, puede ser, ¿no? No cumplimos ni 2 semanas cuando ya luego. Mis compañeritos se estaban quejando. Sí, ya dijeron que... Así vámonos es. A paro y... Sí, y fue bien sonado. Sí. Todo el Politécnico. Muy sonado, exacto. Pero fue sonado sobre todo, creo, en el caso de la UPIXA, porque creo, y muy a mi pesar, creo que fuimos los más revoltosos. Sí. Parece ser que varias escuelas estuvieron llegando a acuerdos de una manera educada y nosotros no. Hasta donde yo sé. ¿Cuánto duraste? Mira, ya ni me acuerdo, pero obviamente fuimos nada más semana y media a clases ordinarias de manera presencial. De ahí estuvimos, pues no recuerdo exactamente, pero yo creo 1.5 meses o 2 meses. En paro. En paro, sí. Y ahora sí no había clases, ¿no? Y sin nada, exacto, sí. Porque muchos profesores nos decían que guardáramos la calma. Ante todo, era una situación en la que también el paro es también para obtener beneficios y es para pedir cosas justas. Claro. También no hay que verlo de manera negativa. No. Pero si sí lo vemos de esa manera, nuestra postura como estudiantes era continuar mediante la enseñanza, si bien los profesores nos estaban dando clases, pero nosotros continuar. No dejarlo tan de lado, ¿verdad? Claro. Que nadie hizo caso, ¿verdad? Para todos fueron como vacaciones sí. Y me incluyo, porque la verdad es que era más tiempo libre, pero también era una situación preocupante a la vez, porque yo decía, nos van a reducir el semestre, que efectivamente es lo que pasó,
y la información que nos van a dar ya va a ser muy superficial, ya no van a ahondar, ya nada más nos van a dar lo esencial y vámonos, se acabó el semestre. Y justamente, regresando al principio, que lo que yo quería era aprender y estudiar, pues no me beneficiaba. El hecho de que vámonos a paro y ahorita vamos a ver todo de manera rápida porque ya regresamos y pum pum, y entonces yo decía, no aprendí nada. O sea, ¿estuviste en chinga este semestre? Sí. De hecho, muchos profesores ya se los comió el tiempo y ya no aplicaron como tal examen, pero tuvieron que buscar otra manera de evaluar para que tuviéramos la oportunidad también nosotros de demostrar cuánto aprendí. Claro. Y que les enseñaron trabajos, ensayos. Sí, un profesor nos dejó un ensayo un poco largo. Ajá. Otros profes sí se acomodaron en tiempo y forma, terminaron sus 3 parciales, pero otros, por ejemplo, también mediante exposiciones que hacíamos, nos decía, ya no les voy a dar tiempo a aplicar examen, pero voy a calificar muy bien sus exposiciones, entonces tómenselo en serio como si fuera un examen porque claro. Con base en eso, así es, voy a evaluarlos. Entonces, no todos, fueron un par, o al menos en mi caso, un par de profesores nada más que se los comió un poco el tiempo, pero aún así considero que aprendí y en tiempo y forma pudimos terminar. Pero fue un semestre atropellado. Claro. Fue un poco difícil porque veníamos, o hablo yo por mí, por ejemplo, veníamos de pandemia, de clases virtuales, ya queremos las clases presenciales y otra vez regresar a virtual. Lo único que yo pensé fue, bueno, mira las ventajas de estar en casa y ya mejor en eso. Sí. Ya mejor pensar en eso y no pensar en lo que no. Porque si no, entonces justamente esperas, frustras. Vienen emociones negativas, claro, que dije no me van a ayudar y no me van a servir y que no podemos hacer nada porque son situaciones que escapan de nuestro control. Claro, pero pues bueno, podemos dejar lo negativo atrás y me atrevería a decir que estás en una de las escuelas, o tal vez la escuela más bonita que tiene el Politécnico. Tal vez. No sé, híjole, no sé si Zacatenco es segundo lugar o no, pero yo creo que sí es la más bonita que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo ves las instalaciones de UPIXA? ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Sí, mi profesor, uno de mis profesores favoritos dice que UPIXA es la joya de la corona. Sí, yo digo que sí, porque fíjate que yo soy mucho de visitar las escuelas, porque es como un hobby que tengo, todas las escuelas. Y sí, me duele porque, no sé, como que... ¿Tú quieres una escuela bonita? Sí, ajá. Bueno, cuando yo estaba en el Politécnico, ¿no? Ahorita mi UAM sí está, bueno, yo considero que está bonita, pero sí está muy, muy bonita y quisiera saber cuáles son tus lugares favoritos. Como... En lo personal, pues soy un poco introvertida, así que me gustan un poco los lugares más vacíos, más solitarios. Pero si pudiera hablar en general de la escuela, la verdad es que todas las áreas son bastante, se prestan para todo, desde la banquita donde te puedes poner a platicar con tu compañero mientras esperas clase, hasta la biblioteca incluso, donde tienes acceso a una cantidad de libros y de información impresionantes, porque de hecho hay otros tipos de bibliotecas un poco más pequeñas, y la biblioteca de UPIXA la verdad es que yo la siento bastante completa en ese ámbito. Si quieres buscar un tema en específico, lo encuentras. Pero mi lugar favorito, si me preguntas como Ivonne, mis lugares favoritos ya son hacia las áreas de pesados y de las ingenierías, porque hay menos gente. Siempre vas a encontrar más gente, curiosamente, en administración industrial. ¿Es del lado del Metrobús? Sí. Lo que pasa es que la escuela tiene 3 entradas, me parece. Es un cuadrado, ¿no? ¿Sí es un cuadrado? Sí. Y mayormente las personas entran por el edificio de graduados, que son las que dan hacia los edificios de básicas o donde te imparten las enseñanzas básicas o las materias de tronco común. Y conforme vas avanzando, ya en la entrada de allá del Metrobús, justamente ya te encuentras los edificios de ingenierías o de desarrollo profesional en específico. Y es ahí donde tú vas. Exacto. Ahorita que estamos cursando este 5º semestre, ya que nos encaminamos un poco más a la carrera, ya estamos yéndonos un poco más hacia esos edificios, ya me tocan más clases de ese lado, y me gusta más estar de ese lado que del lado donde hay más gente. Que son como, hay un lugar que le llaman el Revolcadero, me parece.
No Sí, sé. sí tenemos nuestro revolcadero que también es como Acapulco, todo el mundo va ahí. Ahí acostarse, ¿no? Entonces ya se choteó. Sí. Y vuelvo al punto, te lo hablo desde mi perspectiva Claro. de ogra y de gruñona. Ujú. Veo el revolcadero y digo, es Acapulco, todo el mundo quiere ir ahí, ¿por qué? Sí. Está bien lleno, ¿no? Supongo. Sí, y hay en sus horas. En sus horas también obviamente se pone más más lleno. Pero sí, he estado como un par de veces, fíjate. No soy muy avida a ir ahí, pero es agradable, se ve que se la pasan bien los compañeros cuando van al revolcadero. Sí, sí, claro. Sí. Y pues bueno, y hablando de los horarios, ¿cómo se manejan los horarios en Upixa? Supongo que, bueno, me habías dicho anteriormente que estabas prácticamente viviendo ahí, ¿no? Horribles. O sea, puedes Los estar todo el día horarios ahí. en Pizza son horribles. ¿Por qué? Sí, porque si repruebas una materia, si eres irregular, o incluso si eres regular, porque me ha pasado con algunos compañeros, Ujú. yo he probado las dos. He probado los dos lados. ¿Has probado? He sido irregular y he sido regular. Ahorita soy regular. Pero me ha pasado que el hecho de que eres regular no garantiza que tienes vayas a un- tener un buen horario. ¿A qué me refiero? Eres regular, Ujú. pero a lo mejor no tienes la inteligencia de meter materias como debes de meterlas. Y entonces es ahí donde digo que no tiene nada que ver ser regular o irregular. Ujú. Es como tú hayas metido tus materias. Entonces lo que yo he hecho, por ejemplo, cuando he sido irregular, es meter un solo grupo. Y cuando metes un solo grupo, las materias son de corridito. Ujú. No tienes huecos, no tienes hora, o sea, entras a tal hora, sales a tal hora y adiós. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que sea regular. Ujú. Solamente tuve el pensamiento de meter un solo Un grupo. Pero si empiezas a buscar, por ejemplo, ese es un consejo que tal vez le daría a mis compañeros. Ujú. Porque si empiezas a buscar, ay, el maestro Juanito dicen que es muy bueno, pues voy a meter con él. Hay un directorio de profesores en UPIXA Ajá. donde puedes buscar referencias de un profesor en específico y te dice si es bueno o mal profesor. Honestamente, yo no soy muy recurrente de visitar ese lugar en el internet porque creo que la opinión es muy personal. Muy subjetivo, claro. Exacto, y si yo te digo, oye, el profesor Pepito es sumamente malo, pero tú le entendiste muy bien y dices, claro que no es malo, entonces el hecho de que tú emitas una opinión te predispone a pensar de si una persona es buena o mala en su desenvolvimiento como docente, Claro. ¿no? No estoy diciendo, obviamente si ya muchos, en masa, 20, te dicen que si es un profe bueno o malo, evidentemente sí, ya pues, es digno de tomar en consideración la opinión, ¿no? Pero uno o dos comentarios negativos. Exacto, entonces yo prefiero no visitar ese lugar para no pedir referencias y eso creo que, si me permitieran el consejo a mis compañeros, creo que esa es una de las cosas que te restan calidad a la hora de meter tu horario, porque en lo que piensas que si metes con el buen profe, con el malo, tu horario ya quedó horrible, ¿eh? Sí, ya de 7 Porque a 7, ¿no? exacto, vas a meter vas a meter materia con el profe que te cae bien porque te dijeron, pero es a las 7 de la mañana y al Ajá. rato con otro, pero es a las 2 de la tarde y entonces no estás pensando inteligentemente en un horario que te permita, pues, ser, en el caso de los que trabajamos y estudian, pues, poderte desenvolver en ambas Sí, cosas. claro. Y entonces creo que desde ahí comenzamos mal y no elegimos muy bien. En cambio, si metes, vuelvo al punto, yo he sido irregular y he metido un solo grupo donde las materias son de corrido. Ujú. Y me he encontrado buenos profesores. Claro. Me he encontrado profesores desde mi punto de vista, reitero, que me la he pasado muy relax, me he comprendido con esos profesores y su manera de evaluar y le agarras rápido. Hay profesores a los que le agarras rápido y dices, ah, ya sé cómo. Oye, tengo una duda. ¿Hay equivalencias? ¿Siguen las equivalencias? ¿A qué te refieres? Es que fíjate que Conozco. eres la primera persona, o sea, he entrevistado a 4 chicos de Upixa. Eres la primera persona de Upixa que sigue activa. O sea, que sigue estudiando. Porque ¿Cómo crees? los otros 3 salieron, digamos, entre comillas. Bueno, sí, salieron. Entonces ellas 3 me hablaron de las equivalencias.
Y de hecho, curiosamente, va a salir en un próximo capítulo con para la chica de ingeniería en transporte. Me dijo que las equivalencias se terminaron. Que es decir, bueno, que las equivalencias eran cuando tú podías meter materias con otras carreras. O sea, por ejemplo, si tú llevas cálculo diferencial, ¿no? Ah, ya te entendí. Ajá. Sí. Tú llevas cálculo diferencial. Ujú. Y los ingenieros industriales también la llevan. También. O sea, si tú quieres, digamos, puedes meter materias con ingenieros industriales si tú lo deseas. Sigue eso o ya no, o ya no te tocó, porque te digo que la chica de Isol se llama, no me dijo que se acabaron. Probablemente sea cierto. Yo desconozco esa situación académica. Ajá. La desconozco, sin embargo, yo suelo ser, a pesar de ser un poco introvertida, suelo ser un poco metiche también con los profesores. Ok, ajá. Y yo no tendría ningún problema si tengo deficiencia en alguna materia y el profesor está dando la misma materia, pero ingenieros, no tendría ningún problema en pedirle ser oyente, aunque le esté enseñando a los ingenieros. No tendría ningún problema. Pero el SAIS ya no te deja. Solamente te deja materias de tu... Creo que sí, creo que formalmente pues no la puedes inscribir como tal. Ya no. Creo que no. Híjole, creo que sí, ya se acabaron. Ujú. F por ustedes. No, bueno, por los siguientes. Exacto, sí. Y hablando de eso, ¿cuáles han sido tus mejores profes? Fíjate que cuando me hacen la pregunta, O tus favoritos, ajá. yo siempre digo que de todos he aprendido. Ujú. Evidentemente de todos, aunque algunos me hayan reprobado o no me hayan reprobado o no me hayan enseñado incluso, he aprendido poquito de todos. Mis profes favoritos... ¿Qué recomendarías que inscribieran los chavos o chavas? Uy, híjole. Pues un profesor que es muy bueno, Ujú. que se encuentra en básicas, pero da primeros semestres, es el profesor Miguel Ángel Rojas López Portillo. ¿Qué te digo? Me dio responsabilidad social y ética. Pero Ok. volvemos a lo mismo, es muy subjetivo. Sí, claro. Él tendía mucho a hablar, porque su materia se trata de eso. Sí. Hay compañeros que no entienden que la materia a veces se trata solamente de platicar y explicar, porque no vamos a ver ningún tecnicismo ni vamos a resolver ninguna ecuación en la que tengamos que practicar en el pizarrón. Ujú. Hay algunas materias que solo son conversacionales y tienes que agarrarle el hilo para que la materia te sepa. Porque si solamente vas a entrar tú ya mentalizándote de que es un profesor que va a estar hable y hable, tú también en tu mentalidad Te hartas, ¿no? te vas a aburrir Sí. y vas a llegar con mala actitud a la clase. En cambio, si tienes la percepción de que, ok, sí va a hablar porque no va a explicar nada en el pizarrón, pero esa es su materia y tenemos que ver cómo se relaciona con el tema, es ahí donde uno tiene que poner ya de su parte. Claro. Así como el profesor pone de su parte, uno también tiene que poner de su parte, porque tampoco el profesor se va a vestir de payaso o de Barney para que a ti te atraiga su clase. Sí, no. Hay algunas clases que sí son forzosamente únicamente de platicar o de que te muestro unos videitos y que aprendimos y adiós. Y tienes que aprender a sacarle provecho a eso, porque incluso esa también es su manera de evaluar a veces, ¿no? El hecho de que solamente esté dando la plática y si tú no apuntaste nada, pues mal por ti, Sí, claro. porque algunas cosas que sí son clave te pueden servir. Entonces es ahí donde entra nuestro deber como alumnos y donde entra nuestra responsabilidad de que si queremos realmente aprender, hay algunas cosas que hay que apuntarlas. No necesariamente el profesor tiene que decir, saquen un cuaderno y pluma y apunten, no, tienes que Ser autodidacta, ya ¿no? exacto, ya tener tus facultades Claro. preparadas Esa es la universidad. para decir, exacto, para decir, esto que dijo es muy importante, me puede servir Claro. para el trabajo, para mi vida profesional, y entonces lo voy a apuntar rápido. Ese profesor que da responsabilidad social y ética o da metodología de la investigación es muy bueno. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Rojas López Portillo. Miguel Ángel, anótalo. Y Sí. otro profesor que te haya gustado mucho. Otro profesor, O profesora. el profesor Quirós Sosa, Ujú. que me dio en el área de química algunas materias. Ese profesor es un caso curioso, fíjate, porque te llena de problemas todo el semestre Ujú. y casi no da tiempo de que le preguntes dudas.
Entonces lo resuelve y tú te quedas un poco así de, ¿qué dijo? O cómo lo hizo, ¿no? Ajá, pero como se va tan rápido, no tienes tiempo de preguntarle, pero creo que la clave, o lo que a mí me sirvió, es que la clave es que repasar y repasar tantos ejercicios hizo que en la práctica aprendieras. Sí, Porque claro. como te lo dicen todos, ¿no? No hay mejor manera para aprender que practicar y practicar claro. y practicar. Un súper consejo, ¿no? Entonces dije, creo que el hecho de resolver 3, 4 problemas de química en una clase de manera rápida, te ayuda a pensar, te ayuda a decir, a ver, resolvimos estos 4 ejercicios de esta manera, este también. Y entonces creo que el practicar fue lo que me ayudó, porque al principio al llevar química 1, a veces cuando tenemos muchas dudas y el profesor se presta a resolverlas todas, hay profesores que te enseñan con manzanitas, con bolitas y palitos, y se nos puede ir un solo ejercicio en una clase de 2 horas. Claro. En cambio, este profesor fue totalmente al revés. Veíamos 3, 4 ejercicios en una sola clase. Y todas las clases ver 3, 4 ejercicios ayudó a que la práctica nos hiciera comprender la materia. Sí, claro, más rápido. Entonces, el profesor, tal vez este consejo es no porque sea muy bueno, no porque sepa explicar, sino porque su método ayuda. Porque no hay mejor manera que practicarlo. Porque todos los profesores te van a decir, se llevan tarea para que lo practiquen en casa, pero seamos honestos. Sí. Realmente lo que queremos es terminar la tarea y entregarla. Claro. Realmente no estamos practicando. No. A menos que te pongas tú, pero nadie se va a poner así como de, a ver, me voy a aventar otro ejercicio de libro, a ver, claro que no. Sales de la escuela y ya lo que menos quieres saber es de la escuela, ¿no? Exacto, y yo también, sí, claro. Efectivamente no quiero saber de tareas ni de nada, Ajá. pero ayuda mucho el hecho de que practiques en clase, y creo que ese profesor, Víctor Manuel Quiroz Sosa, es bueno con ese método. Quien le halle, es muy bueno. Quien quiera trabajar o quiera aprender de esa manera practicando, metan con el profesor. Con ese. Con el profesor. Entonces supongo que con él es como un 50-50 en cuestión de opiniones. Sí, puede haber opiniones que digan, no, pues es que el profesor nos llena de problemas y no resolvió dudas. Sí, claro. Pero al momento de que tú practicas y practicas tantos ejercicios, todas aquellas dudas se disiparon. Sí. Porque dijiste, claro, lo resolvimos así, o al menos esa fue mi percepción. Y lo digo desde una manera en donde la química tampoco se me da tan fácil. Tampoco es que yo llegue a ser la reina de las fórmulas de las reacciones químicas. Y me la sepa, no, lo digo desde una posición donde también se me dificultan las cuentas y los cálculos, como a todos, o bueno, no a todos, a los que se les hace muy fácil, pues qué bueno, pero desde un punto de vista donde a mí se me complica ese tipo de métodos y de cálculos, el profesor sirve mucho que practiques y practiques, porque pensar tanto ayuda. Pues agilizar la mente. Entonces, este profesor que mencioné al principio, pues es un poco en el área de humanidades, es un poco más... más como plática, ¿no? Más... exacto, y el otro en tema de práctica, el profesor es bastante bueno, porque vuelvo al punto, no siempre te van a responder todas tus dudas, pero su manera de enseñar hace que tú solito te respondas. Exacto. Y bueno, y hablando de esto y de tus clases, ¿cuántas materias por semestre meten? Pues formalmente... ¿Como unas 7? El sistema te arroja 7 u 8 últimamente. El cuarto semestre nos aventaron como 9, creo. 9. Ahorita son 8. Entonces, pues ahí ya depende del estudiante, ¿no? Cuántos créditos tenga para poder meter cierto límite de materias. Y está como que estructurado para salir en 4 años, ¿no? O sea, 8 semestres. Así es. Pero supongo que la gente normalmente sale en 9, tal vez 10, es lo más Supongo normal. que sí. Mira, con base en algunos comentarios que me han hecho los compañeros, mi mejor amigo, que te digo que por él estoy en UPIXA, me decía que es muy complicado salir en tiempo y forma. Realmente, decía él, de mi grupo, solamente uno, Ivonne me decía, uno nada más, pudo terminar todas sus materias, todas siempre las pasaba. En 4 años. Y él se graduó así como debe de ir.
pero uno. Uno. Lo cual te da, no es por darte consejos pesimistas, pero es hacerte ver en la realidad de que pues siempre va a surgir algo externo o a veces por tu propia culpa, de que la reprobaste, de que no pudiste, de que no entraste, pero al rato se nos hace bien fácil quejarnos. Es que el profesor, es que la escuela, es que el perro, menos uno. Sí, claro. Menos uno y no reconocer el no estudié, no entré a las clases, y eso no tiene nada que ver a veces tampoco, ¿sabes? A veces faltar a las clases tampoco es sinónimo de que te vayan a reprobar, pero el compromiso está en ti en decir, ¿qué vieron? Me voy a la biblioteca a estudiar el tema que vieron, y entonces ahora sí, ya entro a la clase, tengo dudas, pero se las pregunto a la profesora. Sí, sí, claro. Estamos aprobando, pero no estamos aprendiendo, y eso no se va a ver ahorita. No. Se va a ver en tu trabajo. Claro. En tu trabajo, cuando vayas a pedir trabajo, y no vas a ir en tu trabajo con la excusa con la que estás yendo a la escuela Es de que decir... mi profe no me dio clase, ¿no? Exactamente. No puedes decirle al jefe, eso no lo vi. Ah, caray, no lo aprendí. Ay, qué cosas, ¿no? Sí. No no puedes... importa. No. Exacto. El Sí. jefe, volvemos al punto. Sí. No, te va a decir, ah, ¿eres niño de pandemia? Adiós. Porque no vamos a tener la suficiente capacidad de rendir o de servir en un trabajo. Sí, claro. Entonces, todo eso es algo que tenemos que ir contemplando desde ya para ver si nos ubicamos un poquito y decir, a ver, tengo que prestar más atención a la escuela. Claro. Porque ahorita la puedes llevar muy bien, ¿no? Pero más adelante. Exacto. Y Exacto. vuelvo al punto, no por ser ñoños, no por eso, no por decir, ay, voy a prestar atención a la escuela y voy a hacer todas mis tareitas, no, es de aprender. Claro, que es lo importante. Es de decir, a ver, como dices tú, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi carrera con cómo me voy a desarrollar en un futuro? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Hacia el área de finanzas? Porque el hecho de que la administración industrial sea multidisciplinaria te permite dirigirte hacia ciertas áreas y no ser en específico un contador, o no ser en específico un químico, o no ser en específico un reclutador en recursos humanos, sino que al ser multidisciplinario, Un amplio campo laboral, ¿no? ajá, tú dices, me gusta la producción y entonces me voy a ir sobre esa y tal materia me puede ayudar, el control de los procesos. ¿Tú dónde quieres trabajar? Me gusta justamente eso, me gusta el área de la producción. Me gustó mucho una materia que tuvimos el semestre pasado que se llamaba procesos de manufactura, porque me gustan mucho las herramientas, me gusta mucho agarrar las cosas y me sorprende el hecho de que cierta materia prima entra en un proceso y sale convertida en un producto. Ok. ¿No? Eso me llama mucho la atención. Ahora te gustaría mucho estar en el proceso industrial ahí dentro de las empresas. Así es, sí. Y sé que ustedes llevan 3 optativas, me parece. Uh-huh. Una es administración, contabilidad y finanzas y recursos humanos. ¿A Así cuál es. te irías tú? Bueno, o ya tienes oportunidad de elegir. No, el siguiente semestre es donde ¿Ya podremos eliges? elegir. Ajá. ¿Por cuál te vas? Me gustaría, fíjate que por la administración, porque Ujú, porque si bien las finanzas sirven mucho ujú. para muchas cosas, incluso hasta para hacer negocios y te puede ir muy bien en un puesto como auxiliar contable, Claro. sin embargo, no es que no se me den, tampoco soy la experta en finanzas, pero han sido unos meses bien sobrellevaderos, en cuestión de finanzas. Ha sido bastante fluido el asunto y me han quedado claras muchas cosas. Sin embargo, no me iría por eso, aunque conozco del tema o aunque me pudiera desarrollar ahí. Porque no me gusta. Sí, Porque claro. no me gusta. Vuelvo al punto. El hecho de que nuestra carrera nos permita ser Multidisciplinarios. multidisciplinaria Ujú. y trabajar desde mano a mano con el obrero hasta jerárquicamente el más arriba que tú quieras pensar en la empresa, me hace querer no estar en una computadora leyendo finanzas, sacando estados de situación financiera Es más todos práctica. los días. Entonces me atrae más la idea de agarrar una máquina,
de estar con los de- con los obreros, habías dicho, ¿no? Así es, me gusta más. Tenemos una materia que se llama sistemas de fabricación y me encanta porque vemos herramientas y vemos maquinaria y el profesor nos deja agarrar a veces desde el mismo salón, sin que bajemos a los laboratorios de pesados, desde el mismo salón estar agarrando las herramientas y me encanta sentir el metal, me encanta sentir que esa Ya te imaginas, de la esa industria. herramienta, claro, esa herramienta sirve para algo que estoy viendo ahorita en la pantalla, pero que después yo puedo desarrollar o que puedo soldar o que puedo... Esa área, sí, la verdad que te me gusta llama mucho. mucho la atención, más que estar encerrada en un cubículo, en una computadora. Decía un profesor que también era medio control administrativo, que es bastante bueno para platicar porque es muy buen conversador, y decía, el trabajo está allá afuera. Y la gente, el Politécnico se creó para el campo laboral afuera, porque adentro y todas estas áreas administrativas tal vez sea muy buena la UNAM y ese tipo de carreras, pero el Politécnico se destaca justamente en su logo con los engranes y con todo lo Con tu que... casquito, ¿no? Exacto, decía el profesor, de verdad, tómense en serio el hecho de que la escuela está hecha para desarrollar ingenieros, o bueno, principalmente para ingenieros, para el trabajo afuera. Y el trabajo existe y hay muchísimo y bien pagado afuera. Y no se sientan que van a estar todo el día, todos los días, como godines en una computadora. Y cuando dijo eso dije, es cierto, Sí. es cierto. Creo que todos estamos teniendo mal esta idea de que, ay, yo quiero ganar, quiero trabajar en una oficina y quiero desarrollarme. Y no necesariamente es en una oficina con un monitor enfrente. Y por eso todavía me empecé a inclinar más hacia el área De proceso, bueno, de... Ujú. Ah, bueno, de administración, ¿no? ocupar mis manos literalmente en algo y no de una manera En sistematizada. computadora. Ajá, pero a quien se le dé es Sí, muy claro. aplaudible y que lo explote también además. Pero a mí me gusta más el área del campo hacia afuera. Entonces podríamos decir que el campo laboral se podría dar en prácticamente todos lados, administrativamente, en las finanzas, como tú dices, en De el... manera operativa. exactamente. Sí, Es un así es. amplio campo laboral. Así es. Que al no ser en específico también pudiera prestarse a que somos todólogos, ¿no? Ujú. Y alguien pudiera decir, híjole, es que sabes de todo y yo te quiero específicamente para Para algo. cierta área o para cierto tema a desarrollar. Entonces, bueno, eso ya se verá más adelante. Pero mientras es un poquito de esto, un poquito del otro, y en el área que te guste, tiene la opción de que tú digas, me gustan más, a mí sí me gusta estar en la computadora, y yo sí me veo programando, por ejemplo. Ujú. ¿No? Estas materias que tenemos de informática. Y haya quien diga, me encantan las programaciones y me Y no encanta me el gusta área el informática. operativa, ¿no? Sí. Ajá, y quiero estar en una computadora porque me encanta ver cómo Sí. un programa se desarrolla. Es válido. Y que es un campo también sumamente atrayente, Claro. ¿no? Y que al final este mundo, como está avanzando, es la nueva era, la tecnología. Y ya absolutamente casi todo va a ser totalmente automatizado. Entonces, claro que va a ser muy importante tener conocimientos en esa área. Sí, claro. Sí. Bueno, Ivonne, ¿te parece que hagamos una pequeña dinámica? Es un yo nunca estudiantil. Ay, de acuerdo. Bueno, ok. Bueno, te explico. Tú vas a ir un número del 1 al 70. Son 70 preguntas. Yo te la voy a decir. Si lo llegas a hacer, tomas. Y si no lo llegas a hacer, pues no tomas. Y yo tomo contigo. Me da miedo. No te preocupes. No vas a ir tan quemada de aquí. Bueno, Ivonne, a ver, dime un número del 1 al 70. 29. 29. Ok. Yo nunca he hecho la tarea y no la he pasado a mis compañeros aunque me la hayan pedido. A ver, ¿cómo? A ver, o sea que hiciste la tarea y unos compañeros te la pidieron, pero tú les dijiste que no la hiciste. Háganlo ustedes, ¿no? Sí. Ok, vamos con la segunda. 14. 14. Yo nunca le he mentido a mi pareja. Ay. Mentiras piadosas. Claro. ¿Bonitas? Sí. No. No, nada comprometedor.
Pero mentir para convivir. Ah, ok. De esas. De esas inocentes. Ligeritas. Bueno, vamos con la tercera. La tercera me toca. 3. 3. Yo nunca he consumido alucinógenos. ¿Qué consumiste? Dios, esto va a salir. Bueno, a ver, Steven, dime la cuarta. 10. Yo nunca he sido infiel. Nunca he sido infiel. No, Nunca. tómale. No, yo no. Bueno, no sé. Yo solo. ¿Tú no has sido infiel? No, te acompaño. Si no tomo, yo no tomo. Bueno, vamos con la quinta. 9. Es mi extra nueva, la de. ¿Te dije la 10? Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Yo nunca he hecho algo que se pueda considerar un delito. Sí. Bueno, a ver, vamos con la séptima. 21. Yo nunca he hecho alguna locura con mi pareja. Casi has tomado en todas, ¿no? Casi me Ajá. caso. ¿Casi te casas? Sí, Es la locura. casi. Sí, ¿Y claro. pero qué qué pasó? locura. ¿Te comprometiste o...? Claro, por supuesto. Supongo que duraste mucho con él. Sí, duré 6 años con él. Híjole, sí. Una primaria. Sí, pues me iba a casar. Sí. Ok, vamos con la última. 40. 40. Ok. Esta está muy chida. Yo nunca he fingido conocer sobre un tema sin saber nada. Ay, por supuesto que sí. O sea, farolear, ¿no? Exacto. Bueno, un salud, porque pues ya de última pregunta. Sí, sobre todo en la escuela. Tienes que hacer como que sabes del tema porque tienes que marear un poco al profesor y todo. Entonces usas palabras rebuscadas. En el trabajo también y supongo cuando términos, pides. claro. Entonces, tienes que decir, claro que comprendí, eso se puede llevar a cabo de manera profesional aquí y un poco meterle de tu cosecha. Sí. Claro. Pues bueno, y bueno, ya casi terminamos y pues me gustaría que me dieras unos tips para poder sobrevivir en administración industrial y pues dímelos. Yo creo que no hay, voy a sonar a profesor, pero no hay receta mágica ni tip súper eficaz, salvo el compromiso que uno tiene. Para sobrevivir en la escuela es muy importante tener esa responsabilidad, tener ese compromiso de querer aprender. Y eso no necesariamente implica que entremos a todas las clases o que estudiemos todo, sino solamente el compromiso de querer aprender. No vayamos a la escuela no solo a divertirnos, vayamos a lo que es una institución de educación superior donde también se tiene que ver el nivel en el que estamos. Nos estamos preparando para ser personas profesionales y se tiene que mostrar el profesionalismo desde nuestra forma de actuar. Y eso conlleva el lenguaje corporal y eso conlleva la manera en cómo nos dirigimos incluso hacia los propios compañeros, hacia las amistades. Entonces, si bien es cierto que la escuela es conoces a los mejores amigos, es muy buen desestrés y está chido a veces volarte una clase por ir a convivir con ellos, está bien padre. Pero también disfruten, ese sería mi consejo, también disfruten y también vivan el sufrir por una materia, el tener que estudiar para un examen muy importante el día siguiente. También eso disfrútenlo, no lo padezcan, lo van a recordar semestres atrás cuando digas, ay, ¿te acuerdas que este profesor cómo nos hacía estudiar? Y qué mejor que lo recuerdes como una anécdota más y con cariño que con pesar, porque entonces toda la carrera te la vas a llevar con mucho pesar y si te estás quejando desde el primer semestre, vas a llegar al último semestre quejándote. Claro. Y seamos honestos, esas personas, o en lo personal a mí no me gusta, las personas que se quejan del maestro, del amigo, del perro, del árbol, entonces mejor disfrútenlo,
y disfruten tanto cuando tenemos un 10 como cuando tenemos un 5, como cuando tenemos que recursar y tenemos que seguir aprendiendo. Entonces disfrutarlo implica también saborear lo malo a veces. Claro. Y aprender, ¿no? Sobre todo. Sobre todo aprender. De eso y levantarte. Así es. Pues bueno, Ivonne, te agradezco mucho que hayas compartido aquí tus experiencias aquí en este canal. Y pues bueno, cualquier duda, aquí dejo su Instagram para que pues puedan preguntarle, ¿no? Te agradezco a ti, te agradezco la oportunidad y te felicito por tu canal y te felicito por el contenido que estás creando. Ay, muchas gracias. Y qué bueno que abro esta temporada con este capítulo, ¿no? Genial. Qué más increíble. Y pues bueno, también de mi parte pues también sería todo. Les habló Julián y el cochinosaurio. E Ivonne. Que tengan una linda semana, pero sobre todo, fíjate todo. Sean felices. Nos vemos en el segundo capítulo. Adiós. Super. Qué buena, ¿eh? Quedó